Bien, pues hasta ahorita hemos visto ya algunas cosas de los tiempos, entre ellas conversiones, un poco de teoría, eh, algunos costes muy básicos que vamos a desarrollar un poco más también como repaso, pero vamos a analizar que todo esto es para llegar a obtener un dato confiable que puedas utilizar para decir que ese es el tiempo de una operación que vas a analizar. Si nosotros queremos obtener ese tiempo, pues tenemos que ir a tomarlo en la línea de producción. Es decir, si quieres saber cuánto le cuesta, por ejemplo, a un pespuntador en tiempo hacer su proceso de corte, pues tienes que ir tú o tomar los datos de una cámara o mandar a un técnico o un chavo especializado ahí que lo entrenes un poquito en la toma de tiempos, pero tú tendrás que hacer el proceso y el análisis de ese dato si tú eres el ingeniero de la producción. Entonces, ¿cuántas veces tendríamos que hacer esa operación? ¿No? O sea, aquí vamos a entrar algunos de los datos que debiste haber visto en estadística, por ejemplo, el tamaño de la muestra. O sea, sabemos que si yo llego a la línea de producción, pues la cantidad de tiempo que yo le mida a una operación, pues es insuficiente, ¿no? O sea, algunas personas piensan que para muestra basta un botón, y la realidad es que eso es pues casi siempre una mentira, ¿no? O sea, habrá circunstancias en que a lo mejor sea cierto, pero en estadística sabemos que debe de haber una muestra que debe ser representativa y significativa. Si te acuerdas de tus materias o de lo que viste de estadística, para que una muestra sea representativa, tiene que ser tomada al azar, y para que sea significativa debe de ser en número suficiente. Entonces se refiere a eso, a que el número sea suficiente y sea tomado al azar para que no haya un sesgo de lo que estás midiendo. Porque, por ejemplo, si yo llego y lo tomo todos los lunes a las 8 de la mañana, pues no van a tener la misma capacidad de producción que a lo mejor el miércoles a las 11 de la mañana, porque para empezar muchos a lo mejor llegan el lunes bien crudos, hicieron San Lunes o alguna cosa así y a lo mejor ni llegaron, o a lo mejor en estos días pues hay pandemia, y tampoco va a ser lo mismo si siempre escojo el viernes a las 6 de la tarde, que ya se van cuando ya están bien cansados de toda la semana, ¿no? O ya les urge irse. Entonces, por eso, si yo empiezo a escoger una hora en especial o un día en especial, pues le voy a meter un sesgo. Y si nada más llego y mido una sola vez, ¿no? O sea, si llego, me paro y digo, a ver, una vez hazlo y le mido el tiempo, pues ¿quién me garantiza que ese es el verdadero tiempo? Que no ocurrió algo extraño en ese momento, o bien que esa persona, por ejemplo, ocurre mucho con los trabajadores jóvenes, los chavos, que le meten prisa, ¿no? O sea, se dan cuenta que alguien los va a medir y pues pueden llegar a la conclusión que dependiendo de lo que me midan, pues me pueden dejar el trabajo o no, me pueden dar un ascenso, o me pueden mejorar o empeorar las condiciones de trabajo. Entonces le ponen prisa. En cambio, un trabajador ya viejo con colmillo puede llegar a la conclusión y decir, dependiendo del tiempo que me tome hacer la operación es como me van a pagar la fracción. Entonces me conviene meterle pausa e irme más despacio. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ver cuánto es real. O sea, aparte, si tú llegas con el cronómetro y empiezas a medir la operación de tiempo que está haciendo el trabajador, pues te vas a dar cuenta que no se parece en nada a lo que le pagamos por hacer esas piezas. Normalmente cuando tú llegas y tomas el tiempo, llegas a la conclusión de que puede fabricar mucho más de lo que realmente fabrica. Porque, bueno, uno ya lo platicamos, la cuestión de las holguras, ¿no? O sea, la gente no es máquina, tiene que ir al baño, tiene algo que se llama el ciclo circadiano, que es cómo su cuerpo reacciona a lo largo del día. Eh, Precisamente, aunque no te des cuenta, estás conectado a los tiempos del sol y a los cronómetros del clima, de las estaciones en términos de calendario. Entonces, la gente además se afecta porque si hace calor, si hay inseguridad, si hay mucho ruido, vibración, contaminación, falta de oxigenación natural, etcétera, si están enfermos, ¿no? Si ese día llegaron con gripa o traen una preocupación muy grande de su casa, o están envejeciendo y traen enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades de la piel, gastrointestinales, etcétera. Entonces, todo eso en conjunto afecta mucho los tiempos. Entonces, y si encima vamos y hacemos una medición o 10 mediciones y no son suficientes, no vamos a poder darnos una idea real de cuánto mide eso, ¿no? Por suerte la estadística nos menciona cuánto
tiene que ser esa medición. Vamos a analizar esta parte de la estadística para que comprendas un poquito la aplicación. Y además, creo que este va a ser un excelente caso donde vamos a ver la diferencia entre quien aplica solo teóricamente y quien lo ve prácticamente. La estadística nos dice que tenemos para sacar una muestra dos posibles situaciones. Bueno, esto le vamos a llamar muestreo del trabajo, que después lo vamos a ver un poco más ampliamente. En este caso, la palabra muestreo se refiere precisamente a obtener una muestra estadísticamente válida, que, insisto, debe ser representativa y significativa, y pues implica aplicar todas las técnicas de estadística que te han mostrado al estudio del trabajo. Entonces, el muestreo del trabajo dice que estadísticamente tenemos dos posibilidades para la muestra. Cuando conocemos a la población, se conoce el tamaño de población y le llaman N mayúscula, y cuando no se conoce. N. Ahora fíjate que, por ejemplo, hoy en día las técnicas de producción nos permiten cada vez recurrir menos al muestreo del trabajo. Lo deseable sería probar el 100% de los productos que tú te vas a consumir y que vas a ofrecer. Por ejemplo, una de las primeras industrias que logró hacer eso fue la industria de los preservativos. Imagínate que 1 de cada 1.000.000 de preservativos sale con un error, pues esa persona a la que le tocó ese preservativo con error y a su pareja, pues les puede pasar que les dé una enfermedad venérea incurable como el SIDA o tener un hijo no deseado, por ejemplo. Entonces, evidentemente ese error pues, tiene consecuencias a muy largo plazo. Entonces lo que se empezó a hacer fue probarlos todos al 100% mediante un sistema de flujo de electricidad entre dos metales. Se pone el preservativo en medio, y si pasa algo de corriente eléctrica entre los metales, la más mínima, entonces hay una fuga. Si el aislamiento es perfecto, pues entonces el producto pasa, se envasa y se vende. Entonces ya no hay que sacar una muestra y decir, a ver, saqué 1.000 elementos y de esos me falló uno, entonces acepto, no acepto. Acá simplemente se quitó ese asunto del muestreo, se prueban todos, el 100% de los productos, y solo salen al mercado aquellos que han aprobado las pruebas preliminares. Sabemos que hay cosas en las que no se puede hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en las pruebas destructivas de vehículos, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en un vehículo de lujo que te pueda costar, no sé, 300, 400 mil pesos o más, hay de millones, ¿no? Y yo tengo que ver cómo reaccionan a un choque. Pues no puedo ir a chocar 40 o 100 autos o 1.000 autos para ver cómo funcionaron las bolsas de aire, los asientos, los cinturones de seguridad. O sea, sería improductivo, entonces tienen que generar otros sistemas para hacerlo con suficiencia. Pero precisamente también eso es algo que vamos a estudiar ahorita, ¿no? Entonces, la estadística nos dice, si conoces el tamaño de la población,